Visita también en Zoom, le damos la bienvenida. También le damos la bienvenida aquí a Sandra y David. Bienvenidos por la visita. En agosto de 2005, recordarán, un huracán de categoría 5 que dejó el 80% de la ciudad de Nueva Orleans inundada. Los daños que causó el huracán Katrina fueron valuados en más de 125 billones de dólares. Muchas personas se quedaron sin hogar, sin bienes, y causó más de 1,800 muertes. Es la temporada de los huracanes. Estos huracanes que desde 1969 se empezaron ¿cómo se llama? A la categoría, pues, a medir, ¿verdad? Bajo esta escala que le llaman Saffir-Simpson. Y lo que mide esta escala son los vientos, el poder de la destrucción de los vientos. El huracán Katrina fue categoría 5, en el más alto, vientos de hasta 280 kilómetros por hora. Esta escala de Saffir-Simpson, que empezó en 1969, que medía la intensidad de los vientos, comenzaba, por ejemplo, en categoría 1 con los vientos de 120 a 153 kilómetros por hora y causaban daños mínimos, son muy típicos. Y pensaron este par de científicos que después de la categoría 5 ya no tenía sentido tener otra medida, ¿sí? Porque el 5 era tan destructivo que vientos de 300, 350 ya hacían lo mismo, pues, o sea, ya lo más alto eran el categoría 5, más de 250 kilómetros por hora, y era la combinación letal entre viento y agua, ¿verdad? Hay los orígenes ahí con la presión que originan a los huracanes. Y bueno, los hermanos de Monterrey también estarán recordando algunos otros huracanes que han pasado por allá en el norte, los que inician acá en el Caribe y pasan por el Golfo de México y causan daños. El Gilberto en 88, el Vilma en 2005, el Harvey en 2017, Irma en 2017 y este año el huracán Aida. En la Biblia encontramos una historia respecto a una combinación de este tipo. Viento y mar, viento y agua. La vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 18. Vamos a buscarla ahí, por favor. Mateo 18. Perdón, Mateo 8, versículo 18. Mateo 8, 18. Si se acuerdan, el estadio de los Santos de Nueva Orleans, Héctor se acordará del nombre, fue usado como albergue, ¿verdad? Había tanta gente sin hogar que abrieron el estadio ahí en Nueva Orleans de los Santos para que las personas que no tuvieran hogar estuvieran ahí para dormir y llevaban alimento. Mateo 8, 18. Voy a leer desde el 18 al 27. ¿Ya lo tienen? Sí, dice así, Mateo 8, 18 al 27. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor,
sálvanos que perecemos. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hagamos una oración, por favor. Gracias, Dios, por este día. Gracias por la oportunidad de estar juntos, de abrir la Biblia y conocer tu sabiduría, conocer tu mensaje, tu palabra. Tú siempre preparas nuestro corazón y nuestra mente en necesidad para poder abrazar, creer y confiarnos en lo que tú has dicho y en lo que tú has hecho. Gracias porque esta mañana también lo haces y por la oportunidad de estudiar. Oramos así en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta historia está interesante y aunque son dos secciones, pero creo que están ligadas. El Señor Jesús en esta ocasión está llevando a cabo su ministerio, compartiendo con personas que lo seguían en el área norte de Israel, era el área de Galilea o la región de Galilea. Y ahí hay una ciudad interesante, importante, que se llama Capernaum. Unos versículos anteriores nos dice que el Señor Jesús estaba en Capernaum. Y con las cosas que el Señor Jesús estaba haciendo y compartiendo, enseñando, había personas que le seguían, que había personas que les llamaban la atención y la seguían, quizá por diferentes razones. Unos porque era muy interesante lo que él venía enseñando, eran palabras con autoridad. Otros porque sanaban a sus enfermos o porque les daba comida. Había gente que les seguía, reuniones o hasta 5,000 o más habían de seguidores. Y aquí menciona que había, dice mucha gente, dice rodeado de mucha gente. Y vino un escriba. Una de las personas que lo seguía era una persona que su función o su actividad profesional era ser escriba. Un escriba era una persona que por la necesidad o por la necesidad de tener copias de los escritos o de los manuscritos que se echaban a perder y se podrían y se deshacían, los escribas copiaban los textos del Antiguo Testamento en hojas nuevas y ellos tenían mucho cuidado con la escritura. Eran profesionales, digamos, en caligrafía, en ortografía, ¿verdad? Y incluso eran tan dedicados en su trabajo que tenían las palabras contadas de cada renglón, ¿verdad? En cada hoja ellos sabían que les cabían tantas palabras, tantos renglones, y ni una coma más, ni un punto y coma menos, y entonces la copia era prácticamente perfecta. Eso también es algo interesante respecto a la veracidad de las escrituras, porque los escritos fueron pasados a través del tiempo con fidelidad. Y entonces una persona que hacía esto también conocían la ley, conocían la escritura perfectamente, aunque no se confiaban a la memoria, estaban copiando, pero la aprendían. También eran maestros del Antiguo Testamento. Y entonces esta es una de las personas que viene a seguir a Jesús y dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Vean qué declaración tan interesante, ¿verdad? Es así como, dejo todo y sé que tú eres la persona a seguir. Y entonces Jesús le responde que las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos. Dice, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Haciéndole saber que el Señor Jesús no tiene un lugar fijo o permanente, ni una casa, ni una almohada, ni una recámara, ni una cama donde descansar. No sabemos si este escriba le siguió o no, ¿verdad? Eso no nos indica. Algún día sabremos si el escriba dice, aún así te voy a seguir, ¿verdad? O ese fue el momento de decir, creo que no me conviene tanto, a lo mejor no es lo que yo buscaba. No sabemos. Otra persona, en el versículo 21, otro de los discípulos, de las personas que, no de los 12, pero otro de los muchos que le seguían, dice, Señor,
permíteme que vaya primero y entierre a mi padre, ¿verdad? Esto es algo también importante para las familias, para la herencia, para el despedirnos de las personas que fallecen. Sin embargo, el Señor también le contesta, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, hablando de la condición espiritual en que estamos. Tampoco nos dice si esta segunda persona le siguió o no, ¿verdad? Pero la siguiente historia dice que a otros sí le siguieron, ¿verdad? No sabemos si el escriba, si el que enterró a su padre o que quería enterrar a su padre están en la siguiente historia, pero otros sí lo siguieron. Y dice entonces, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, ¿verdad? Unos sí dijeron, aunque no tengas dónde recostar la cabeza, que los muertos entierren a sus muertos, yo no tengo una ocupación o una distracción o algo más importante que seguirte. Y de esos fueron los que vinieron acá. Dice, entraba en la barca con sus discípulos. Entendemos que son los 12 discípulos, ¿verdad? Y aquí viene esta historia, una historia similar a la combinación letal de viento, ¿verdad? Y agua, el mar. Este mar en el que están también es conocido como bueno, de hecho el nombre es el lago de Galilea, es conocido como el mar de Galilea por su extensión. Dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Ahora piensen por un momento en la escena. Varios de los seguidores de Jesús eran pescadores. Y ahí es donde pescaban, estaban en su ámbito de trabajo. Ellos conocían el tema de las barcas, de los vientos, de las redes, de pescar, de las dificultades de la barca. Sí, pero aún así, ese viento que se levantó les dio temor, ¿verdad? Es algo que a los mejores marineros les dio miedo. Y el mar también es muy imponente, ¿verdad? Natanael tuvo la oportunidad de ir al mar, ¿fue este año o el año pasado? Este año por primera vez, no había ido al mar en sus 7 largos años y tuvimos la oportunidad de ir al mar y cuando íbamos ahí acercándonos por la carretera y el mar estaba a la derecha, le dije, Natanael, voltea a la derecha porque va a aparecer algo, ahí va, ahí va, ahí va. Y de repente se ve el mar así, o sea, sí, el mar, pues la costa. No, era la derecha. Era la derecha, ahí estaba el mar. Y ya luego nos comentó Natanael, dice, ese es el mejor día de mi vida. No sé si fue después, ¿verdad? Ese ha sido el mejor día de mi vida porque descubrió la inmensidad del mar y el meternos en el kayak y ver, y no tiene fin a la vista, ¿verdad? Sabemos que está limitado, Dios también lo limitó, pero es inmenso, pues, y no solamente la cantidad de seres vivos que están en el mar, tantas especies desconocidas, las profundidades del mar que el hombre no ha podido llegar, a donde no ha podido llegar. Bueno, el mar es inmenso, es imponente. Y a estos marineros, pescadores, esa noche o esa tarde, que esa condición de viento y de lluvia, de marea, de las olas que cubrían y que llegaban, les llenó de temor, se asustaron. Si hubiera estado ahí Saffir Simpson, no tenemos idea cómo hubiera clasificado eso, ¿verdad? ¿En dónde lo hubiera puesto en esa clasificación? ¿1, 2, 3, 4? No sabemos. Y si ustedes ven el mar de Galilea en un mapa, hagan de cuenta que es un pimiento verde, agarren un pimiento verde o un pimiento morrón, pues de cualquier color. Y esa figura, esa forma que tiene el pimiento, así es el mar de Galilea. Pues se parece, pues. De norte a sur es 21 kilómetros, ¿verdad? Es 21 kilómetros y a lo ancho son 12 kilómetros. Está muy grande, pues es grande. Y se generan en ese lugar este tipo de vientos. Por eso se le llama el mar de Galilea. No solamente es un lago grande. Y al norte, en la orilla, estaba la ciudad de Capernaum.
Y el grito o la desesperación decían, Señor, sálvanos que perecemos. Y él trae dos temas, más bien trae un tema relacionado con una pregunta que hacen los discípulos, ¿verdad? Él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué tiene que ver la fe con una circunstancia de un huracán o unas olas tremendas en el barco? ¿Qué tiene que ver la fe? ¿Sí? Y después dice, entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Estaban felices, contentos, celebrando, porque esta persona, Jesús, dice, reprendió los vientos y el mar. Y el impacto que hizo en los discípulos es la pregunta del tema de esta exposición. Dice, se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es él? Sí sabemos que se llama Jesús, sí sabemos de su familia, conocemos su oficio, pero esto no lo hace un carpintero, pues esto no lo hace un escriba, esto no lo hace un nazareno. ¿Quién es? ¿Quién es? Y sale de su corazón el deseo de conocer a esta persona por lo que ha hecho. Seguramente en otras experiencias que ellos han tenido, los marineros, los pescadores, saben que ningún hombre ha hecho algo igual, ¿verdad? Que en alguna tormenta, alguna dificultad, alguien se pare y reprenda al viento y al mar. ¿Cuánto hubieran deseado los hermanos, la población de Monterrey, de Nueva Orleans, de Haití, que alguien se levantara en medio del huracán y reprendiera al viento y al mar por el daño que están causando? No hay persona que haga eso, no existe. Más adelante, entendemos que lo que el Señor Jesús está haciendo con los milagros, con la multiplicación de la comida, con sanar a los enfermos, con reprender al viento y al mar, es darse a conocer a los discípulos. Él se quiere dar a conocer a las personas. Es una invitación a decir, pues conóceme, tienes que saber quién soy, de dónde vengo, qué hago, qué capacidad tengo, con qué propósitos estoy aquí. Y el Señor Jesús se da a conocer, y más adelante en el capítulo 16, ahí de Mateo, no lo busquen, pero en el 16, Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Verdad? Y Pedro, que estuvo ahí presente en la barca, cuando Jesús reprendió a los vientos y al mar, Pedro, cuando Jesús le pregunta, ¿quién dices que soy yo? Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad? No te lo dijo tu vecino, no te lo dijo tu hermano, no te lo dijo tu amigo. Decir, mira, Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Dice, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación de quién es Jesucristo no las hace Dios. Dios, por lo que vemos, lo que leemos en la Biblia, entendemos y conocemos quién es Jesucristo, y esa revelación del conocimiento de Jesús se la hizo Dios a Pedro. Y Pedro de un momento se dio cuenta y dice, tú eres el Cristo, es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. No puedes confiar en una persona que no conoces. Los discípulos no podían confiar en Jesús, que estaba dormido y lo despertaron para que lo salvara. No podían confiar en él, por eso es un tema de fe, porque no lo conocían. Si supieran quién es Jesús, o si hubieran sabido quién era Jesús, hubieran estado tranquilos, ¿verdad? No asustados ni temerosos por el viento y el mar, sino conociendo a Jesús, la confianza está en él, de que él me cuida, él me protege, él me guía, él está conmigo, él me da paz. ¿Dónde puedo encontrar el día de hoy, entonces, donde las personas podemos encontrar el día de hoy una respuesta a este tipo de preguntas? Hay mucha desinformación. Estos tiempos son tiempos de desconfianza. Alguna vez les compartimos un texto ahí, una foto que decía, ¿cómo se llama?
no confíes, no creas todo lo que se dice en internet, ¿verdad? Y decía, estaba la foto de Abraham Lincoln, es una frase de Abraham Lincoln, dice, no confíes en todo lo que sale de internet, ¿no? Haciendo burla justamente de eso, pues, de que, Abraham Lincoln lo dijo, o lo dijo tal, o lo dijo tal. Cuando aparecen frases con la foto de alguien y el nombre de alguien, no significa que lo haya dicho, ¿verdad? Y hay mucha desinformación, hay mucha información falsa, mentiras que se creen como verdades, se pasa información de una persona a otra, de una generación a otra, y no necesariamente es información verdadera. Y a veces optamos por mejor no creer en nada, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros dicen otra cosa. ¿Qué creo? ¿En dónde sustento mi vida? ¿Qué tomo como verdadero y qué no? Y en estos tiempos de desconfianza y de mala información o de información falsa, ¿dónde podemos encontrar respuesta a la pregunta de los discípulos? ¿Quién es este hombre? ¿Verdad? ¿Quién es este hombre? Algunos intentamos o intentan dar respuestas y mostrar a un Jesús de cabello largo, ojos claros, nariz bonita, y decir, este es Jesús. Falso, ese no es Jesús. Otros quizá intentan decir, este es Jesús, cree en él, crucificado, derrotado, llorando, triste, sangrando, y ese es mi Jesús. Tampoco. Estuvo ahí y pagó nuestro pecado, sufrió por nuestro pecado, pero ya no está ahí, él fue sepultado y resucitó. Ese no es Jesús, ese no es el Jesús. Hay un hombre llamado Josh McDowell que cuando en los años 50 por allá, siendo joven agnóstico, él decía, no puedo negar que no hay Dios, pero no hay forma de conocerlo, ¿verdad? Ese es el agnosticismo, de que nuestra capacidad intelectual, nuestra mente, no nos permite llegar a conocer quién es Dios. Los agnósticos no puedes conocer a Dios. Él se decía agnóstico y como estudiante, él decidió hacer una tesis, un proyecto final para su escuela, diciendo, cuando se hablaba de Jesús y de la resurrección, su proyecto decía, voy a comprobar que la resurrección no fue un hecho histórico, ¿sí? Y se dedicó a estudiar, a recabar información para refutar que la resurrección, o buscar decir que la resurrección no era un evento histórico, que eran mitos. Y a la Biblia, así es como muchos le conocen, son mitos. Cuando hablamos de Adán y Eva, el primer ser humano, la primera mujer hechos por Dios, pues es un mito, ¿verdad? La gente cree que así es como fue el origen del hombre. Y luego la historia bíblica de el arca de Noé es otro mito, es un mito. Muchas culturas enseñan en sus escritos o de generación en generación acerca del diluvio, del arca, y se le considera aún así un mito. Y la muerte, resurrección de Jesucristo es otro mito, pues, no es digno de confianza. Y este tipo de cosas son las que Josh McDowell trató de refutar. Pero resulta que en su estudio, en su análisis, digamos que abierto a la información, ¿verdad? No predispuesto a algo, sino abierto a conocer la información, a verificar la información, encontró que había más evidencias históricas en la resurrección de Jesucristo que en cualquier otro escrito de la antigüedad, de los griegos. Los escritos más antiguos que tenemos en la historia de la humanidad, ¿sí? No tienen tanta evidencia documental y testimonial como la resurrección de Jesucristo. Y él escribió un libro, por ahí lo tenemos, y les recomiendo que lo lean. Si tienen alguna otra pregunta o quieren indagar en el tema, dice, evidencia que exige un veredicto. Hay tanta evidencia respecto a la resurrección de Jesucristo que su conclusión
siendo agnóstico es, tengo que creer en Jesucristo. Jesucristo vivió, murió, resucitó y está vivo hoy. Y los testigos lo escribieron. Los testigos lo vieron y lo creyeron. La veracidad de un evento tiene que estar basado en testimonios, ¿verdad? Testimonios. Los discípulos, tenemos tres opciones respecto a los discípulos, tres opciones. Vean, los discípulos sabían que era mentira la resurrección, ¿sí? Todo eso fue un montaje. Lo que dijeron los fariseos o los sacerdotes de que vinieron sus discípulos, robaron el cuerpo y no me imagino cómo los discípulos pelearon contra la guardia romana que estaba ahí puesta, porque esa era la especialidad de la guardia romana, pues cuidar, y estaban entrenados para matar a cualquiera que quisiera violar una de las posiciones o de los lugares donde estaban cuidando los romanos. Entonces llegaron los 12 discípulos, no sé si con palos, piedras, con armas, machetes, no sé, derrotaron a los romanos, rodaron la roca, sacaron el cuerpo y después fueron a predicar que Jesús resucitó. Los discípulos o eran mentirosos, sabían que era mentira, se pusieron de acuerdo y predicaron que Jesús había resucitado y por lo tanto eran unos fanáticos. Sí, eran fanáticos porque incluso murieron por eso. A Pedro lo crucificaron de cabeza, a Esteban lo apedrearon. Los discípulos murieron por causa de lo que predicaron, ¿verdad? Esa es la primera opción. La segunda opción es, no sabían que era mentira, ¿verdad? Alguien dijo, el Señor resucitó, las mujeres y Juan y Pedro, y les dijeron a los demás, entonces los demás no sabían que era mentira, lo creyeron y realmente estaban locos, ¿verdad? Estaban mal de su cabeza porque también predicaron algo que sabían que era mentira, ¿verdad? Que no sabían que era mentira, estaban locos. Y la tercera opción, sabían que era verdad porque ellos estaban ahí, porque lo vieron, porque el Señor Jesús se presentó a más de 500 personas en el mismo momento, ¿verdad? Después resucitado. Dieron testimonio de que Él resucitó, lo vieron resucitado, estuvieron con Él, hablaron con Él, comieron con Él, sabían que era verdad y murieron por esa verdad. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, fue el testimonio de Pedro y de Juan. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? En el Antiguo Testamento tenemos la promesa en Génesis 3 de un Salvador, cuando Adán y Eva Dios les prometió un redentor, fueron expulsados, Dios les prometió un salvador. Los profetas en el Antiguo Testamento anunciaron el nacimiento de Jesús, anunciaron que Él venía y llegó. Anunció el Antiguo Testamento Isaías que iba a nacer de una virgen y nació. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús anunció su muerte. Jesús anunció su resurrección y así sucedió y Él vive. Y las escrituras en el Nuevo Testamento nos dicen que Jesús es Dios, que Él es el creador de todas las cosas, que Él es santo, que Él intercede por los que creen en Él, que Él es Señor del cielo y la tierra y que en Él hay perdón de pecados. Eso dice la Biblia. O todo lo que está aquí es una mentira espantosa, ¿verdad? Que causa influencia en gente fanática y loca que no sabe que es mentira, pero está predicando que es verdad y muriendo por decir que es verdad. O lo que las escrituras verazmente y confiablemente por los testimonios, la evidencia documental dice que es verdad acerca de Jesucristo y está en nosotros creer lo que dicen las escrituras o no creer lo que dicen las escrituras. Y voy rumbo al final pensando, bueno, si lo que dice la Biblia es verdad respecto a Jesucristo y podemos tener la respuesta a esa pregunta de los discípulos cuando el Señor Jesús calmó el viento y el mar, ¿quién es este hombre? Ahí podríamos parar en pausa la película, ¿verdad? Es decir, este Jesús
que está calmando el viento y el mar, es Dios el Creador. Es Dios mismo. Estuvo antes de la creación del mundo. Él ordenó todas las cosas. Él sostiene la creación. Él es dueño de todo el universo. Él vivió sin pecado, murió por nosotros, resucitó y está vivo hoy. Si eso es verdad, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Para qué me sirve? ¿O en qué me aprovecha saber la existencia de Jesucristo como Dios, Jesucristo Todopoderoso? Respondiendo a la pregunta de los discípulos. Sabemos en el Antiguo Testamento, en Génesis, que Adán y Eva, Dios los creó a su imagen y semejanza. Y ellos no le creyeron a Dios respecto al fruto que no tenían que tomar. Comieron en su incredulidad y desobedecieron a Dios. Y en ese momento su corazón, su naturaleza se volvió egoísta, ¿verdad? Murieron espiritualmente. El hombre está formado de cuerpo, alma y espíritu. El espíritu del hombre es lo que nos conecta con el espíritu de Dios. Pero cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu de Dios se alejó de ellos, de tal manera que no vive Dios en el corazón del ser humano después de Adán y Eva. Los hijos de Adán y Eva nacieron a imagen de Adán y Eva, de Adán, siendo egoístas. Y lo único que podemos producir cuando nacemos físicamente y vivimos es la vida del alma, lo que nuestra voluntad puede o quiere hacer, lo que nuestros pensamientos tienen y queremos pensar, lo que nuestros sentimientos, cómo nuestros sentimientos se mueven con las circunstancias, los eventos, lo que vemos, lo que oímos, lo que nos sucede. Estamos muertos espiritualmente. Efesios 2, vamos a Efesios 2 si tienen su Biblia. Efesios 2, en el versículo del 1 al 5, hasta ahí. Efesios 2, del 1 al 5. Lo voy a leer para todos. Y dice, y Él os dio vida a vosotros. Los efesios era una iglesia que había creído en Jesucristo. Cuando estabais muertos espiritualmente en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vean esta, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Lo que este cuerpo percibe y puede hacer o no hacer, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, separados de Dios. Pero Dios, ahí está la intervención de este Jesucristo que calmó el viento y el mar. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese es el regalo, ese es el impacto que tiene este Jesucristo en la vida de las personas hasta el día de hoy. Nuestro corazón y nuestra alma, nuestro corazón, tiene una profunda necesidad de todo el ser humano. Todo el ser humano tiene profundas necesidades de todo tipo. A veces estamos llenos de temor, de temores, del futuro, lo que va a suceder, de mis hijos, de qué voy a comer, de qué voy a trabajar, de qué voy a vivir. Temor de unos por otros, unos por los otros, la violencia, qué va a pasar con la economía, el trabajo. A veces nuestro corazón, por ofensas del pasado, está lleno de amargura. Guardamos rencor y no podemos perdonar a una persona que nos hizo daño. Las personas hoy en día tienen desesperanza, ¿sí? No encuentran un futuro brillante o un futuro mejor. Hay mucha confusión respecto a qué es correcto, qué es verdad, a quién sigo, en qué creo.
Hay cargas de culpa por causa del pecado o de la conciencia que nos acusa. Hay sueños rotos, hay falta de paz, hay relaciones rotas y son muy dolorosas, pues, ¿verdad? Nos dañan cuando una relación se rompe, nuestro corazón está quebrantado. Tristeza. Hoy en día, tristemente, en todo el mundo, muchas personas dependen de las drogas para poder perderse de la realidad. ¿Sí? Miles y miles de familias deshechas no tienen recurso. Todo el ingreso que resulta del trabajo se va en drogas. Los niños perdidos, los niños olvidados, los niños viendo televisión o viendo juegos, porque no hay esperanza de algo mejor. Nos perdemos de la realidad. Los índices de suicidios, porque los jóvenes no tienen esperanza. Insatisfacción. Búsqueda de un sentido, un propósito para mi vida. Pues Jesús vive hoy. Y si tu vida, tu corazón parece como el mar de Galilea que nos llena de temor, pues, ¿verdad? Estás en tu barca de tu vida, estás en la barca de la vida y de pronto vienen olas y vientos y mareas y temor y ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué va a pasar? Ahí está el Señor Jesús. Si hay un huracán en tu corazón, Jesucristo el Creador, el Hijo de Dios, vive hoy para salvarnos de nuestra turbulencia. Él vivió sin pecado, dio su vida en la cruz, su sangre nos perdona y nos limpia nuestros pecados que nos separan de Dios. Resucitó y vive hoy y nos da una vida nueva a todo aquel que cree en Él. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mi deseo esta mañana es que puedas responder a esa pregunta y que puedas afirmar, de acuerdo a la verdad de las Escrituras, Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, eres mi Salvador. Si no puedes contestar esa pregunta, conócelo, ve en las Escrituras, estudia, lee y conoce quién es el Señor Jesucristo y cree en Él, porque Él es el único que puede calmar el viento y la marea del corazón del hombre. Hagamos una oración para terminar, por favor. Señor, gracias por la oportunidad de estudiar, de verte en la Biblia, conocerte y descansar nuestras vidas en ti. En realidad no hay otra salvación, no hay otro camino que nos lleve al Padre, no hay otro camino que nos dé verdadera paz, verdadero propósito. Gracias por lo que haces esta mañana y te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.